Gloria al Señor. Um, Bendiciones Honduras. Ahora sí voy a saludar. Bendiciones México. Bendiciones Estados Unidos. Bendiciones Europa. Bendiciones Brasil. Bendiciones Guatemala, Nicaragua, Perú, Paraguay, Uruguay y todos aquellos países. Chile, Colombia, Colombia amada. Vamos a esto, señores. Hoy estamos transmitiendo con la finalidad en ruta al diplomado Agresiones Cósmicas. Vamos en ruta a ese diplomado y por eso estoy haciendo este tipo de transmisiones hasta que lleguemos allá. Bendecir a las personas que están conectadas ya. Carlos Rivera, amado, bendiciones. Pastora Zulma Tapia, shalom, amada. Shalom, Edward de la Cruz, que te bendiga, amado. Carolis Florentino, bendiciones. Ramón Mendoza, Príncipe, bendiciones. Antonio Sorebrito, bendiciones, amado. Gregory Bruján, Gregory Muñoz, bendiciones. Yaciel Figueroa, bendiciones. Señores, bendiciones a la gente de Argentina. Vamos, sí, ahora a compartir esto. El cerebro y la espiritualidad. Pocos temas como este si usted se va a encontrar. Y todo porque es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo. Pero con la ayuda del Señor nosotros queremos tratarlo en esta noche. Lo más profundamente posible, lo más entendible posible. El cerebro y la espiritualidad. ¿Qué tienen que ver estos dos factores? O en su defecto, ¿qué tienen que ver o cómo se relacionan en la guerra espiritual? Yo quiero que entendamos algo, pero no lo voy a hacer hasta que usted no empiece a compartir este video. Cuando usted empiece a compartir este video, entonces iniciamos, yo inicio. Vamos a compartirlo y yo quiero iniciar con esto porque lo que andamos buscando es que usted se conecte con una verdad, se conecte con con algo más de lo que usted ha visto, de lo que usted ha visto. El cerebro y la espiritualidad. Primero tendríamos que definir, o sea, conocer un poco el cerebro. El cerebro humano es una obra prodigiosa del Creador. Es una maravilla. Es un portento, es algo impresionante lo del cerebro. Pocos órganos son tan grandemente impresionantes como lo es el cerebro humano. ¿A qué se debe la grandeza del cerebro? Bueno, fíjese que el cerebro tiene más conexiones, probablemente, o la misma cantidad de conexiones que el universo. Es decir, que la cantidad de neuronas que interactúan en el cerebro, en el espacio de la cefalia o de la cabeza, puede emular o imitar el número de las estrellas que existen en el universo. Increíble, pero es cierto. Por lo tanto, eso desde ahí partimos que el cerebro es algo es algo que no tiene parangón. Pero como si eso fuera poco, yo quisiera tocar algunos puntos claves para entender algo. En primer lugar, el cerebro es gris, pero está en un líquido conocido como el líquido encefalorraquídeo, y en ese líquido reposa el cerebro. Ese líquido es blanco
es sumamente importante porque es lo que permite que el cerebro pueda mantener su dinámica, pueda mantener su estructura. Su funcionamiento óptimo depende de este líquido. Increíble, una cosa impresionante. Pero no obstante a eso también, hay otros componentes que él tiene. Por ejemplo, no sé si usted sabía que el cerebro tiene dos amígdalas, igual parecidas a las dos amígdalas de la garganta. Lo único que están acá atrás son dos amígdalas y voy a tocar ciertas áreas así, a grosso modo. Las amígdalas, el hipotálamo, que es la parte del cerebro emocional que más adelante voy a desarrollar. El hipotálamo, um, está la corteza prefrontal, que es esto acá adelante, o conocido como neocortex. Um, en el hipotálamo, en la parte del cerebro emocional, que es donde quiero llegar, el cerebro está dividido en dos, por lo menos el que tenemos acá. Tenemos dos cerebros, uno que razona, uno que piensa, que es el lado izquierdo, y uno que es emocional o sentimental, que es el lado derecho, o el lado intuitivo. Lo curioso del caso es que el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo del cerebro, gobierna la parte derecha de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho del cerebro gobierna la parte izquierda de nuestro cuerpo. Es decir, que es transversal lo que hace el cerebro en ese sentido. En el cerebro emocional, que es este, el lado derecho, podemos ver lo siguiente. Aquí están las emociones, aquí están las artes, la poesía, el drama, la danza, el baile. Um, Ahí está el campo intuitivo o el campo espiritual en el lado derecho del cerebro. Posterior a eso, o conjuntamente, entonces tenemos el lado izquierdo, y el lado izquierdo entonces está la parte de el raciocinio, el intelecto, la lógica. En el caso de los hombres y las mujeres funciona un poco distinto porque los hombres utilizamos probablemente más el lado izquierdo y las mujeres tienen una flexibilidad de utilizar más probablemente el campo, la parte derecha y la parte izquierda del cerebro. Eso le permite utilizar los dos hemisferios y quizás sacarle mayor provecho al cerebro. Ahora, lo interesante del caso es que en el área emocional del cerebro, la parte derecha, el hemisferio derecho, usted va a encontrar algunas cosas que quizá ya yo he tocado antes. Pero hoy, como se trata de la espiritualidad, permítame conectar con esto. En primer lugar, es que el lado derecho o el lado intuitivo del cerebro es el que está conectado con dimensiones arriba en los cielos. El izquierdo también. Lo único es que el lado derecho lo hace en el contexto intuitivo. ¿Cómo así en el contexto intuitivo? En el contexto intuitivo implica que o es el campo intuitivo o el campo profético. Permítame explicarlo de esta manera. El mundo espiritual no es como el mundo físico. Es un mundo energético. Tiene energías más sensibles o sublimes, no tan toscas o tan gruesas como la materia. Por lo tanto, hay que conectar con ese campo sensible para darse cuenta, pero el lado derecho es quien lo hace. Como el lado derecho conecta con el lado intuitivo y puede hurgar, fíjese qué habilidad tiene el ser humano. Y es una habilidad profética. Es decir, el ser humano puede, por el hemisferio derecho, puede conectarse con altos niveles de luz en el mundo espiritual o en el campo intuitivo. ¿Por qué le llamo campo intuitivo? Claro, porque es la intuición que se acerca a ese campo. El cerebro lo hace a través de el cerebro derecho, pero lo hace realmente a través de la intuición. ¿Qué sucede?
que como el cerebro puede conectarse con el campo intuitivo, él puede sentir cosas. Hay verdades, hay sensaciones, hay sentires, hay sentimientos, emociones, inclinaciones, fuerzas que interactúan con la parte derecha que es de tu cerebro. Por esa razón, cuando tú sientes alguna emoción en el alma, el cerebro, como el cerebro derecho, el hemisferio derecho, no ha podido entenderla. ¿Por qué no la entiende? Es sencillo. Es que en el hemisferio izquierdo del cerebro es donde se organizan las ideas, donde se organizan los pensamientos, donde se realizan los conceptos. ¿Qué sucede? En el lado derecho, al estar las emociones, al no nacer en el mismo lugar, las emociones y los pensamientos, las emociones, usted a veces no la puede explicar. ¿Por qué? Porque no nacen en el mismo lugar que el pensamiento. No nace en el mismo lugar que los conceptos, que el intelecto, que la lógica. Por esa razón, las emociones solamente las sentimos, pero en el factor, en el lado del hemisferio izquierdo, no podemos ponerlas en palabras, simplemente nos acogen emociones, sensaciones que no pueden ser explicadas porque no han llegado al hemisferio izquierdo para poder ser comprendidas, organizadas y expresadas en palabras. ¿Qué sucede? Las mujeres tienen un discernimiento finito más elevado que el hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres son más intuitivas que nosotros. Las mujeres son más perceptivas que los hombres, porque su cerebro, escuche bien esto, y sus ojos están diseñados para eso. La mujer tiende a tener los ojos, la parte negra del iris o la parte blanca del ojo, la tiende a tener más grande que el hombre, porque su visión es un poco más amplia que la nuestra. Pero eso se debe a un factor biológico o biofísico, porque además de que quizás fueron hechas así, pero en la evolución histórica, al tener que estar en la casa y pendiente a tantas cosas a la vez, desarrollaron ese instinto de poder advertir y de poder conectar intuitivamente porque son sensibles. Usted ve que una mujer llora fácil o se le conoce como el sexo débil en algunas ocasiones, aunque ya con el feminismo eso ha desaparecido, es que precisamente esa sensibilidad, aunque ellas no la puedan explicar, es que tienen la habilidad de percibir o adelantarse a acontecimientos con mucha más facilidad que un hombre. El comportamiento del cerebro de una mujer no es igual al comportamiento de un hombre. Ok, volvimos. Un hombre, el comportamiento cerebral de un hombre, el hombre es lógico y más cuadrado. La mujer es menos cuadrada que el hombre. La mujer es más flexible para poder advertir y ver algunas cosas. Por lo tanto, su visión, la visión de la mujer, o sea, el nervio óptico es distinto, se comporta distinto al hombre, porque el lado derecho, el hemisferio derecho, lo tiene más desarrollado que el hombre. ¿A qué se debe esto? La mujer imagínese, al tener hijos, estar en la casa, la mujer necesitaba desarrollar instintos que el hombre no puede desarrollar. El hombre desarrolló, por ejemplo, la caza, la pesca, el buscar la comida para sustentar la casa. La mujer no, la mujer tenía que cuidar en la casa, cocinar y hacer una serie de cosas que le permitió desarrollar esa visión. Ahora, vámonos al cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro en sí entonces? Que como está compuesto por algunos aditamentos, yo quiero que esta parte sí la entendamos. El cerebro tiene dispositivos que son los que funcionan o que lo ayudan al engranaje total de su funcionamiento.
Y aquí es donde quiero entrar a la parte de la espiritualidad. ¿Por qué el cerebro es tan importante en la espiritualidad? Aquí viene el primer factor. La primera razón por la que el cerebro es tan importante en la espiritualidad es, uno, es que depende de el paisaje mental del individuo, del hombre o de la mujer, va a depender la comprensión que él tiene de la espiritualidad. Es decir, tus prejuicios, tu formación, tu educación cultural, sociológica, psicológica, religiosa, va a determinar cómo tú vas a ver el mundo espiritual. Muchos de ustedes tienen campos espirituales abiertos, pero no los usan porque hay un momento donde la lógica se quiere interponer para poder entender la parte intuitiva. En otras palabras, el campo intuitivo no precisa o no necesita de mi lógica. El campo intuitivo no necesita de mi coherencia. Por eso es que cuando usted va a la Biblia, Dios le muestra a los profetas, oiga esto, los profetas que tienen una sensibilidad superior. ¿Por qué? Porque su cerebro, su mente, durante años fue formada para poder ser uno sensible al espíritu y al mundo, al campo intuitivo. Dos, los profetas, el espíritu los formaba de manera que sus almas eran sensibles, sus espíritus eran flexibles para cuando Dios le mostrara algo, tomara forma en su mente y ellos pudieran expresarlos en palabras. Por esa razón, cuando usted advierte que es el campo espiritual, se dará cuenta que el mundo espiritual es como un campo de luz, pero esa luz no tiene color, no tiene sabor, no tiene forma. Cuando entra a un cuerpo que pasa por el cerebro, es el cerebro quien le da una comprensión a esa luz. Y se lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, nosotros hablamos de dones y de ministerios, pero en vida real, lo que estamos hablando es una manifestación de una luz de un ser superior que es Dios, pero que entra a este campo a través de un individuo. El don y el ministerio que tú tienes, el llamado, el propósito, es la luz de Dios que está entrando a este plano a través de ti. Por lo tanto, tú eres el filtro por donde va a pasar, eres el puente por donde va a correr justamente esa luz. Por eso, cuando el que no tiene una mente preparada, una mente amueblada, una mente diseñada para entender el campo espiritual, puede precisamente ignorar mensajes que Dios le da. Um, um, Mensajes que el Padre emite pueden ser, quedan anulados porque esa persona todavía su mente no ha podido alcanzar el nivel o el ribete de entender verdades espirituales. Y se lo voy a poner de esta manera, porque ya que estamos hablando de que estamos en ruta al diplomado Agresiones Cósmicas, se lo voy a poner de esta manera. Si en los planetas hay seres que cayeron, ángeles caídos, también hay ángeles que no fueron caídos, sino ángeles que Dios puso ahí. Los ángeles caídos o demonios o principados se comunican con nosotros a través de ondas electromagnéticas. Dije el martes pasado que el cerebro es uno de los órganos del cuerpo junto al corazón que más ondas electromagnéticas posee. ¿Qué pasa? En la interrupción de nuestra función normal del cerebro por una onda electromagnética de un ángel caído, puede interrumpir tu pensamiento insertando pensamientos de dolor, de depresión, de angustia, baja estima, de suicidio, de homicidio, feminicidio, etcétera, y un sinnúmero de cosas más.
Pero asimismo, como los ángeles caídos se comunican con tu mente a través del campo electromagnético de tu cerebro, asimismo se puede comunicar un ángel a través del mismo campo electromagnético. Por favor, yo vine a hablar con alguien hoy. Dios mío. Alguien debió decir amén a eso. Alguien debió decir amén a eso. Ministro, ¿cómo así? Los ángeles pueden comunicarse contigo por las mismas ondas electromagnéticas, porque nosotros no la vemos, y son las ondas que utilizan el internet, la televisión, los celulares, la radio, etcétera. Esas ondas electromagnéticas están en el aire pululando. Pero entonces, nosotros, al no entender el lenguaje de esas ondas o el lenguaje angelical, porque el cerebro nuestro, al no ser entrenado en el campo intuitivo, en el campo espiritual, hay verdades que nosotros desechamos como malas cuando en realidad son buenas. Entonces, usted tiene, por ejemplo, a muchas personas, y escuche este fenómeno que se da, que hay mucha gente que tiene mucha experiencia espiritual. Dios le habla muchísimo. Ellos tienen wow, impresionante la cantidad de experiencias que tienen. Pero entonces no usan el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, para organizar la experiencia. Por lo tanto, esa experiencia a veces, o en la mayoría de los casos, es infructífera. Porque tú debes entender la experiencia para que la experiencia te sirva a ti y pueda ayudar a otros. Pero cuando tú te quedas con la experiencia tú, porque tú no puedes sacar, no puedes ventilar, expresar hacia afuera, debido a que no hay conocimiento intelectual para organizar esa experiencia del campo del hemisferio derecho. Y ahí entonces viene el problema. Tienen muchos sueños, muchas revelaciones, los ángeles le hablan, Dios le habla a todo el mundo. Pero ellos no pueden transmitir hacia afuera ni bendecir a otros con lo que ellos reciben, porque no están formados en el área intelectual. Hello. Pues entonces, por años hemos visto a personas que ellos tienen mucha efusión divina, tienen mucho influjo divino. Dios hoy trata con ellos tremendamente, pero no pueden seguir ese legado, no pueden traspasar esa experiencia, no pueden establecer un fundamento, porque lamentablemente son a veces haraganes para estudiar. Pero como si eso fuera poco, aquí hay un problema. Debe haber un equilibrio, porque el que es muy espiritual obvia lo intelectual, y el que es muy intelectual obvia lo espiritual e intuitivo. Y tú tienes un problema, porque entonces cada uno lo que hace es que se inclina o al polo derecho o al polo izquierdo, lo que no le permite desarrollar con efectividad lo que Dios quiere que él desarrolle. Lo que Dios quiere que ella haga, no lo puede hacer con efectividad, porque no puede entender los mensajes divinos, porque no los puede organizar del lado intelectual. Gloria al Señor. Los profetas, no como ahora, porque usted oye a personas hablando de los profetas, pero no tiene ni siquiera la más mínima idea que es un profeta. Los profetas tenían el campo intuitivo abierto, tenían el campo intuitivo sensible al espíritu, sensible al cielo. Por lo tanto, ellos podían ver, por ejemplo, y usted eso lo puede ver en toda la Biblia. Usted ve que Isaías tiene una revelación, pero luego la plasma. Es decir, no se quedó simplemente en la experiencia. Él pudo escribir, pudo plasmar la revelación, lo que le facultó, ¿verdad?, para poder entender el mensaje divino. El oráculo entendió el mensaje y lo transmitió. Pero cuando nosotros, lamentablemente, como nuestro cerebro no ha sido preparado
en el campo intuitivo para poder absorber un nivel de revelación, porque el lado derecho va a absorber un nivel de revelación. Y fue lo que le preguntaron a alguien en una ocasión. Escuche esto. Le preguntan, ¿qué es la profecía? Y él dice, la profecía es convertir o llevar al lado intelectual lo que sucede en el campo intuitivo. Alguien debió decir amén a eso. La profecía es llevar al campo intelectual aquello que sucede en el campo intuitivo. Y aquí viene un problema. ¿Por qué? Permítame explicar. El lado intuitivo, el lado espiritual, el cerebro derecho, ese cerebro que usted tiene ahí mantiene un contacto directo con el mundo espiritual, siempre. Lo que sucede es que usted no le hace caso. Ministro, ¿cómo así? Los magidín externos, es decir, ángeles y seres espirituales, interactúan constantemente con tu lado derecho del cerebro. Le voy a dar un dato, de hecho. Voy a dar un dato. Cuando usted llegó a esta tierra, le asignaron un ángel. Se llama el ángel de los destinos. Dicho ángel es como tú, pero versión angelical. Se le conoce, así se le llama, el ángel de los destinos. Es mi alter ego, mi otro yo. Ese ángel tiene como función llevarme al cumplimiento de mi destino. Pero como yo no sé que ese ángel está ahí y la función que él realiza, la función que él hace es con la finalidad de que yo me parezca a él, pero, pero es que yo lo ignoro y él de forma constante me empuja a lo que yo debo ser y a lo que debo hacer. Pero como yo no entiendo lo que él me está diciendo, porque se está comunicando por ondas telepáticas, ondas de transmisión electromagnéticas, pensamientos que llegan a mi cerebro, pero yo creo que soy yo. Por favor, alguien debió decir amén a esto, por favor. Alguien debió decir amén a esto aquí hoy, por favor. Dios mío. ¿Qué, ministro? ¿Y qué usted está diciendo? Lo que estoy diciendo es que en el mismo momento que llegaste aquí, te asignaron a alguien para que te empujara el cumplimiento del destino, pero como tu lado derecho, tu hemisferio derecho no está activado a ese nivel de comprensión, tú has estado reprimiendo lo intuitivo y lo espiritual, creyendo que eres tú o te estás volviendo loco o loca. No, es que tienes una represión. Tienes el lado intuitivo espiritual reprimido por el lado lógico y racional. Hasta que no llegues a un balance, a un equilibrio, hasta que no llegues a una estabilidad de los dos lados, tú no podrás entender esa parte. Hello. Aleluya. Ay, gloria a Dios. ¿Qué está diciendo este hombre ahora? Señores, vamos a compartir esto. Ahora sí.
Vamos a compartir esto. Las frecuencias de tu lado intuitivo están bloqueadas. El cerebro te habla mucho. Hay una bulla, hay un ruido constante. Porque lo lógico ha tomado posesión y ha desplazado a lo intuitivo. Hay libros que se han dejado de escribir, novelas, hay ensayos que no se han plasmado, hay películas que no se han hecho por personas que no saben advertir su campo intuitivo. Hello. Hay algo más fuerte todavía. Lo que la psicología llama el inconsciente no es más, no es más que todo aquel potencial que el alma tiene reprimido, cautivo y encerrado. Esa área, el inconsciente, como está reprimida, porque como el mundo de hoy nos ha vendido la idea de que ya la tecnología, los adelantos en todas las áreas, en todo el contexto del saber, ya pensar en términos espirituales o intuitivos es como una vergüenza, es algo ilógico, no se parece a lo que estamos tratando en el día de hoy. Es que el campo intuitivo no necesita que tú que tú creas que tiene que ser lógico. No, el campo intuitivo no necesita eso. No, es que el campo intuitivo tiene un nivel de luz, es un nivel de revelación que anda buscando a alguien para reposar. Ah, my God, ¿qué yo he dicho? Dios mío, muchos de ustedes le han dado la espalda a la revelación que va con ustedes porque la revelación está buscando un recipiente. Padre amado, la revelación está buscando un destinatario, un depósito donde reposar, donde albergar, donde poner lo que ella tiene. Y muchos de ustedes han rechazado eso de manera inconsciente. Dios mío. Ay, Padre amado. Oh, Dios mío. Espérate, espérate, espérate. Uh-huh, uh-huh. En ese sentido, los Magidín exteriores nada más no son los ángeles. La luz del Padre está buscando un recipiente, pero el recipiente cuando ella quiere abordarlo, dicho recipiente o está ocupado en problemas, o está ocupado en cosas que no le competen, o está inmerso en áreas que no son lo que él tiene que hacer o lo que ella tiene que ejecutar. Por esa razón, la revelación se exime, se quita. Digo, yo quiero posar en alguien, pero alguien que vaya a recibirme y honrarme. El problema de nosotros está que nosotros, al no entender el campo espiritual, porque la sabiduría del espíritu, el conocimiento del espíritu, la escuela del espíritu, nosotros no hemos entrado, no nos hemos graduado de la escuela del espíritu. Por lo tanto, no podemos entender el lenguaje que el espíritu emana.
Muchas gracias, muy amables. Como el campo intuitivo se maneja de manera distinta, y permítame revelarle algo. Los adoradores, los músicos, tienen el lado intuitivo desarrollado. ¿Por qué? Porque ellos pueden sintonizar con niveles de melodías, por favor, con notas musicales que ellos no han escuchado, pero escuchan sonidos, por Dios. Hay sonidos que son del espíritu, que un oído de un adorador advierte, identifica, pero es que está conectado por el lado intuitivo. Él es sensible al campo intuitivo. Él es flexible al campo espiritual. Entonces ellos pueden escuchar melodías. Por favor, alguien debió entender eso aquí hoy. Es que pueden conectarse con verdades. God Almighty. Oh, por favor, por favor, por favor. Los adoradores. Por eso la música es un lenguaje universal. ¿Cómo un lenguaje universal? Que todo el mundo lo habla. Las mismas notas musicales que se usan aquí se usan en Japón, se usan en China, se usan en Estados Unidos, se usan hasta en el, oígame, hasta en Marte, en Júpiter, donde quiera. ¿Por qué? Porque son universales. Dios mío. Oh my God. Oh my God. Dios de gloria. Dios de toda gloria. Dios mío. Padre amado. Aleluya. ¿Qué sucede? Que el campo intuitivo ahora el campo intuitivo, hay personas específicas que lo explotan, que lo conocen, que lo ven, que interactúan con él. ¿Por qué lo hacen? Para traer verdades que todavía la tierra no conoce. Por eso los maestros tienen un depósito bien grande en el alma. Pueden traer niveles de revelación nunca antes vistos ni experimentados en la tierra. Los adoradores pueden traer canciones, pueden traer melodías, sonidos que todavía acá no se han escuchado. Los, los, los ministerios pueden explotar de forma extraordinaria, pueden traer luz, pueden traer esa chispa divina y pueden transformarla aquí. Por eso yo soy quien piensa que un maestro es alguien que ha entendido un nivel de luz, pero es capaz de traducirla y transmitirla a través de una palabra. Oh my God. Por lo tanto, cuando el maestro habla, él irradia una efusión,
un nivel de luz a través de una palabra, porque la luz tiene un ropaje y es la palabra, es un sonido. Cuando el alma escucha ese sonido, ese nivel de vibración por esa luz, el alma dice, eso es conmigo que están hablando, eso se parece a mí, eso es lo que yo necesito. ¿Por qué? Sencillo, es que el alma ha perdido mucha luz precisamente por el obstáculo que representa el cerebro en el campo intelectual y en el campo intuitivo. Cuando Adán cayó, ¿sabe qué pasó? El cerebro perdió facultades, perdió conexiones neurológicas. Habían formas para llegar a una verdad antes de caer de manera impresionante que luego de la caída no sucedía. De pasar a ser un cerebro grande, se redujo a un cerebro pequeño. Ese cerebro pequeño es lo que nosotros tenemos hoy. Hay personas que usted trata de despertarle ambos lados del cerebro y no hay forma. Porque están esclavizados. Hay barrotes mentales que están limitando su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo. Usted trata de despertarlo, usted trata de llevarlo a buen camino, a buen término, en buena dirección. Ellos no se dejan. Su cerebro está cautivo. El peor problema es que ellos tienen experiencias religiosas, tienen experiencias espirituales y usted no le puede decir nada porque ellos se ofenden de todo. Y desde que usted le habla en contra de lo que ellos han vivido, gloria al Señor. Hay experiencias que en el campo intuitivo tú la has desaprovechado. Tu cerebro actúa a una mínima capacidad porque te has limitado a darle el mismo alimento y hacer lo mismo todos los días. Ese patrón, esos hábitos, esa costumbre, lo único que han hecho es, ¿sabes qué? Embotar al cerebro. Cuando llega una verdad espiritual, tú la rechazas de forma inconsciente porque ya el cerebro no quiere absorber otra cosa. Él no quiere escuchar otra cosa porque ya está acostumbrado a ese patrón diario y a ese alimento que tú le has impuesto. Por eso hay personas que no van a cambiar nunca. Usted se va a encansar de hacer de todo por ellos y ellos no van a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque las neuronas crean algo llamado tránsito o camino neuronal. Y ese camino neuronal se crea por los hábitos. Usted hace todos los días lo mismo, las neuronas crean un camino, un patrón conocido, y por eso usted reacciona de forma natural a algo que ya usted está acostumbrado a hacer, porque las neuronas programaron al cerebro para que haga eso, tal día, a tal hora, yo hago esto, punto. Cuando hay que cambiar de hábito, de costumbre, de patrón, viene el dolor de cabeza, porque las neuronas tienen que crear un camino nuevo para ese nuevo patrón que se está haciendo. Por eso es que a la gente no le gusta cambiar, porque el cerebro es Aragán. Como es Aragán, si usted no le imprime o no lo forza, no se crea que él va, porque el cerebro cayó de donde estaba por Adán. Ministro, ¿y qué tiene que esto todo que ver con la guerra espiritual? Aquí es que está lo interesante. Permítame empezar a enseñar ahora.
debido a que usted y yo estábamos escondidos en el alma de Adán. En cualquier momento voy a explicar eso. En cualquier momento voy a tratar de explicar esa parte. Todas las almas de que iban a nacer en esta tierra estaban contenidas en el alma de Adán. Adán, el alma de Adán era un depósito de almas. Oh my God. Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Cuando Adán pecó, pequé yo y pecó usted, porque estábamos en los lomos de Adán, en el alma de Adán escondidos. Hello. Estábamos impregnados en el alma de Adán. Porque Adán era la cabeza de la creación y toda alma que iba a nacer tenía que entrar a través del semen de Adán. Hay un problema. Cuando él cae, porque hay que explicar qué es la caída de Adán. La caída de Adán no es más que el alma está elevando al cuerpo a un nivel de luz, a un nivel de revelación, a un nivel de comprensión, a un nivel de sabiduría, a un nivel de conocimiento, que inmediatamente él peca, eso se pierde, eso se evapora. Sucede y acontece que hay un problema enorme, porque Adán al pecar le permite, oiga esto, le permite a ángeles caídos que regían en otra parte del universo venir a esta galaxia, que era la galaxia de Adán. Gracias, muy amables son. Y ellos vienen con un esquema y un control para dominar la parte que se le ha entregado. Ah, pues usted sabe lo que ellos hicieron. El cerebro nuestro lo dejaron a su merced o lo pusieron a su merced. Hello. Por eso la Biblia dice que los pensamientos del hombre son de continuo al mal, porque te reprogramaron el cerebro, por Dios. Hello. Tu cerebro no era como era el cerebro de Adán. Tu cerebro lo reprogramaron, lo reconfiguraron, lo reestructuraron, lo rediseñaron para el mal. Por eso ese es el problema, Dios mío, que entonces quedaron facultades sepultadas porque los espíritus de las tinieblas las controlan ahora. Padre amado. Por eso usted se va a cansar de tratar de sacar un esclavo mental de su jaula, de su prisión, y él no le va a hacer caso, ella no le va a hacer caso. Tú le puedes hablar en el nivel que tú le hables, no te va a hacer caso porque está presa, cautiva, y él mismo y ella misma consiente su cautiverio mental. A mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, que yo no soy lindo, yo no soy linda. Nadie lo va a sacar de ahí porque ya tiene en su mente, el cerebro ya está tomado y tiene unos parásitos, tiene unos virus insertados por esos espíritus para que se comporte de esa manera.
Tú te puedes pasar la vida tratando de que te asimile, de que te comprenda. Estás perdiendo tu tiempo. Por esa razón, cuando una persona no ha sido mentalmente libre, ¿qué es lo que Pablo dice? Pablo dice que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En otro lado dice que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Si la persona no es libre mentalmente, si la persona no se rompen las cadenas mentales que tiene, los patrones familiares nocivos, dañinos, los condicionamientos sociales, it's never gonna be free. Nunca va a ser libre. Usted se va a cansar de hablarle, de explicarle, de hablarle la Biblia, de predicarle, porque ya llegaron a una zona de confort. Llegaron a la comfort zone. So there's not going to pay attention. Ellos no te van a poner atención. There's not going to catch up you. Ellos no te van a atender, no te van, es que no pueden. Entonces tienes que entender, tú tienes que entender que es que hay que personas que esa caída todavía les sigue afectando, porque los programas, las programaciones todavía les siguen ejerciendo dominio, poder y autoridad. Dios mío. Wow. Dios de gloria. ¿Qué yo he dicho? Adán salió de un cerebro grande a un cerebro pequeño, a un cerebro que lo entendía todo, a un cerebro que entendía cosas parciales, mínimas, pequeñas. Adán salió de un cerebro descomunal a un cerebro primitivo. Por esa razón tenemos 3 cerebros en la cabeza. ¡Ey, Dios mío! Ministro, ¿cómo así? Tenemos 3 cerebros: hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y hemisferio prefrontal, o conocido como el cerebro reptal o cerebro antiguo. El cerebro de Adán dio un salto evolutivo y cuantitativo de ser un cerebro magnífico, impresionante, al cerebro reptal, es decir, a depender de instintos básicos, bajos, inclinaciones bajas. A una gente usted no le va a quitar el chisme diciéndole que la Biblia lo dice. Tiene que configurarle el cerebro, porque los demonios lo tienen metido en las neuronas. A una gente tú no le vas a quitar que sea un hacedor de lío y un difamador y un destruye reputación, porque tiene al diablo metido adentro en las neuronas. Usted no le va a quitar su mala actitud, conducta, su mal condicionamiento, porque es una persona que está programada por un espíritu para comportarse de esa manera. Está programada para hacer daño, por eso chismea, critica, murmura, destruye. Tiene un demonio en la cabeza y otro en la lengua, pero es que realmente le está configurando el comportamiento, dirigiendo la personalidad, conduciendo la actitud. Es que está en el plano neurológico. Pero pasa algo. Usted tiene la oportunidad de cambiar su cerebro. Por eso le invitamos este 2 de noviembre. 2 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Inscríbase. Nuestro diplomado Agresiones Cósmicas.
lo que usted nunca había escuchado de la guerra espiritual. Yo le aseguro que su vida nunca más será igual. Usted nunca será igual porque se someterá a una diálisis del espíritu, a una diálisis espiritual para poder destruir esos esos escombros que por años cargamos dentro de nosotros de manera inconsciente. Cargamos patrones, conductas, sentimientos, emociones y un sinnúmero, un paquete de cosas que son los responsables de que nosotros no nos encontremos con lo de Dios para nuestra vida. Eso es lo responsable que nosotros no podamos participar de lo divino, de lo espiritual a mayor plenitud, que tenemos que estar mendigando y tenemos que vivir una vida paupérrima o miserable porque tenemos un sinnúmero de condicionamientos espirituales, programas que están operando en nuestras vidas desde que entramos a este plano de la existencia, pero no lo sabíamos. Yo les quiero invitar que usted se comunique al número por WhatsApp, signo de más 1-849-885-4714. Repito, signo de más 1-849-885-4714. Agresiones cósmicas. Es la revelación de Dios en el plano espiritual, porque la demonología o la guerra espiritual era más de lo que usted pensaba, era más de lo que usted sabía. Se dará cuenta de que se encontrará con cosas que usted ni siquiera sabía que existían. Su vida no va a volver a ser igual. Su alma se lo agradecerá. Su espíritu se lo agradecerá. Su descendencia se lo agradecerá. Les quiero invitar por eso, a que usted se inscriba. 2 de noviembre iniciamos. Duración un mes, clase privada por Zoom, y el que no pueda estar presente lo verá en diferido, donde lo guardaremos en YouTube de forma privada para compartirlos con aquellos que quieran realmente formarse en el conocimiento del mundo espiritual y en el cambio de su vida. Yo quiero bendecirte en esta noche. Soy el ministro Vladimir Castro y para mí ha sido un honor y un placer. Este mensaje usted lo va a encontrar en YouTube. Vaya a YouTube como Ministerio Ciclo Divino y allá lo va a encontrar. Quiero bendecirte en esta noche. Quiero darle gloria y honra al Señor por ti, porque estuviste acá con nosotros escuchando esto, que fue el cerebro y la espiritualidad. Te bendigo en esta hora. El Señor esté contigo y con los tuyos. Será hasta la próxima. Shalom y bendiciones.